Hola, hola, hola. Muy buen día, buenos días a todas, a todos, desde aquí, desde Madrid, desde España y para toda América Latina, como siempre, muchísima gente conectada de todos los países hermanos. Muchísimas gracias por vuestra presencia una semana más en nuestras webinar, en nuestras formaciones online. Aquí Rafa Galán, del equipo comercial de Surlan. Os mando un abrazo grande. Aquí buenas tardes, allí buenos días. Y bueno, siguiendo un poquito la tónica de eh, presentar destinos novedosos, destinos interesantes y destinos que están siendo cada vez más demandados tras la pandemia, hoy creo que es bastante interesante la formación que vamos a llevar a cabo para hablar de Japón. Nosotros tenemos una amplia programación al país del sol naciente, dentro, lógicamente, de nuestro manual Lejano Oriente y otras culturas, y la formación que vamos a hacer hoy la vamos a enfocar a nuestro itinerario El Origen del Sol, que es un itinerario, os voy a dejar aquí a través del link, un itinerario de 9 días, 10 noches, que recorre las principales ciudades de Japón. Es muy interesante y nos ha parecido que resumía muy bien la programación que tenemos a este destino fantástico que es Japón. Entonces, bueno, cualquier pregunta la podéis ir, como siempre, haciendo a través del chat y ahí en ese link que os he enviado tenéis el PDF para que podáis ir consultando, ir siguiendo el itinerario que vamos a hacer hoy. Así que bueno, vamos allá, vamos a Japón, un destino exótico, un destino sin duda que va a ser, la verdad que nosotros hemos notado en Furlan una alta demanda de este destino. Es cierto que es un destino caro, es un destino además muy lejos de nuestros países, pero sí que es verdad que es un destino con unos servicios maravillosos. Los japoneses en esto son los número uno, muy organizado y que todo el pasajero que vuelve, realmente la experiencia merece mucho la pena. También, claro, al ser un país de Oriente lejano, de lejano Oriente, con una cultura muy diferente a la nuestra occidental, pues el contraste es fantástico y, como veíamos en el vídeo de inicio, un destino muy, muy, muy recomendable para ese pasajero de alto nivel que quiere conocer nuevos objetivos, nuevos países para hacer turismo. Así que bueno, vamos allá, no perdemos más tiempo porque sin duda el mejor de los viajes es siempre el próximo, sin duda. Y este año más que nunca, este 2023, que está ya todo el mundo viajando. La verdad que nosotros estamos con una altísima ocupación en los circuitos, sobre todo en Europa y sobre todo en Italia. Por eso vengo diciendo en las últimas formaciones que hay que decirle al pasajero que hay alta ocupación y que hay que tener un poquito de paciencia a la hora de viajar, que es una realidad que el turismo cambió desde antes de la pandemia y ahora la forma de viajar es un poquito diferente. Así que bueno, vamos allá, vamos a comenzar con nuestro itinerario Japón, el origen del sol. Ahí, como veíais en la, en la en el link que os he enviado, que ahí tenéis el PDF. Y bueno, pues vamos a ver un poquito este itinerario, el origen del sol, que comienza en Osaka. Vamos a ir a Nara, Kioto, Nagoya, Magome, Sumago, Takayama, Hakone, y vamos a finalizar en Tokio. O sea que la verdad que muy completo, un itinerario, como estáis viendo aquí, con todas las fechas de salida desde abril hasta marzo, lo que quiere decir que prácticamente tenemos salidas durante todo el año y realmente muy recomendable este itinerario en el que, como podéis ver ahí en el PDF, trabajamos con 3 categorías de hotel: categoría estándar, categoría superior y categoría lujo en cada una de las ciudades, para dar opciones al pasajero dentro de sus posibilidades. Japón, como bien sabéis, los límites fronterizos, eh, tenemos que hablar siempre de agua, porque claro, realmente Japón son islas, hasta un total de 6.852 islas. Quiere decir que el país está totalmente rodeado de agua. En el norte limita con el mar de Ojotsk, al sur con el mar de Filipinas, al suroeste con el mar de China Meridional, al oeste con el mar llamado Mar de Japón y al este con el Océano Pacífico. O sea que completamente rodeado de agua. Es un archipiélago y, como os digo, la verdad es que son más de 6.800 islas las que forman el país. Es muy interesante ya solo este hecho. Como os comentaba, el circuito comienza en Osaka. Tenemos que llegar a Osaka, es donde tenemos que colocar el aéreo de llegada. Y Osaka tiene 2 aeropuertos internacionales: el llamado Kansai, el código es KIX, y el aeropuerto llamado Itami,
ITE. Son dos aeropuertos y nosotros en Surland incluimos traslados desde los dos aeropuertos. O sea que no hay problema en que lleguen a uno o a otro. Lo que sí es importante que el cliente sepa cuando llega a Japón a comenzar uno de nuestros circuitos, por supuesto tenéis que verificar si desde cada uno de vuestros países necesitáis visado, lo normal es que sí. Cuando los clientes llegan entre las 22 horas y las 6 de la mañana, quiere decir, cuando llegan por la noche, tenemos un suplemento nocturno para hacer ese transfer. Ese transfer nocturno tendrá un suplemento que tenemos que consultar en cada caso. Esto es en el caso de que lleguen los pasajeros desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pueden llegar, pero habrá un suplemento. Pero, como os digo, pueden llegar sin problema ninguno a cualquiera de los dos aeropuertos internacionales que tiene Osaka, Kansai e Itan. Son los dos aeropuertos. Así que, bueno, comenzaríamos nuestro itinerario en este día 1 de llegada a Osaka, como os he comentado. Vamos a hacer el transfer-in, el transfer de llegada y acomodación, alojamiento en nuestro hotel. Importante saber siempre que en Japón la hora de check-in, la hora de llegada es a partir de las 15 horas. Es importante esto explicárselo al pasajero para que después no llegue al hotel y no le entregue la habitación, o sea que eso es importante. Los mexicanos necesitamos visa, tendríais que consultarlo en cada caso, no podemos saber nosotros de todos los países. Nadie tendríais que consultarlo. Yo creo que sí, pero no te lo puedo decir con seguridad. En el circuito vamos a visitar algunos de los lugares más importantes, sobre todo vamos a estar localizados en la isla de Honshu. Tanto Osaka como Tokio, como Kioto y como Hakone están en esta isla de Honshu, que es la más importante del país. Como os decía, el check-in no puede ser antes de las 15 horas, por lo que los pasajeros que lleguen en vuelos de madrugada no van a poder disponer de las habitaciones antes de esa hora. Sí van a poder, lógicamente, llegar al hotel y dejar las maletas, hacer turismo hasta la hora del check-in, pero no van a darles la habitación antes. Es importante que estamos hablando de otra cultura, gente más cuadriculada, más organizada, y no os va a existir esto que tenemos los latinos, no, venga, dame la habitación un poquito antes. No, allí realmente los horarios se cumplen, o sea que esto tenemos que avisar también al pasajero que va a tener que respetar. Bueno, llegada, día 1, check-in en el hotel, descansamos, nos acostumbramos con el cambio horario, que sin duda es muy grande, desde cualquiera de nuestros países. Y bueno, en el día 2 ya comenzamos nuestro itinerario. Comenzamos, como os digo, en Osaka. Es la tercera ciudad del mundo más cómoda para vivir, fijaros. O sea que realmente es una ciudad de las que mejor calidad del mundo tiene. Esto es una lista que se publicó en 2018 por la revista Economist Intelligence Unit, y Osaka ya ha superado a la zona metropolitana de Tokio, que antes Tokio era, en calidad de vida era superior a Osaka, más ahora ya Osaka está por delante. Tokio aún así sigue colocada en la 7ª posición, o sea que en esta clasificación, digamos, un poco ficticia de ciudades más habitables del mundo, y que tiene en cuenta, bueno, la estabilidad política y económica de la ciudad, la sanidad, infraestructuras de transporte, en fin, todo lo que nos lleva a una gran calidad de vida. Sí, lógicamente, si llegan antes y solicitamos una noche extra, se puede disponer de la habitación. Eso no habría ningún problema. Tendríamos, eso sí, que una vez tengamos los vuelos, solicitarlo a nuestro equipo de Lejano Oriente y otras culturas para hacer la reserva de una noche extra. Osaka es una ciudad muy moderna, con mucha energía, llena de vida, gente, bueno, pues gente sin grandes pretensiones, sin mucho refinamiento, pero muy acogedora dentro de lo que es un país oriental. Y comenzamos nuestra visita con el castillo de Osaka, que es uno de los mejor conservados de Japón, junto con el de Himeji y el de Matsumoto. Son 7 plantas que se pueden subir bien a pie o bien en ascensor, y en la parte superior de este castillo de Osaka. Gracias, Beatriz, por la información ahí del Sherpa para efectivamente ver los visados. Muchas gracias por la ayuda. Tiene un observatorio en el que vemos unas vistas panorámicas de la ciudad, y como veis está en todo un entorno natural, lo que favorece muy bien la contemplación del hanami, que es el hanami, seguro que habéis oído hablar, es la floración de los cerezos.
Siempre hay muchos pasajeros que viajan a Japón, que demandan Japón en esta época de la floración de los cerezos. En japonés, hanami. Y esta floración es entre los meses de marzo y abril. Marzo y abril. O sea que ya, si tenéis pasajeros para el año que viene queriendo hacerlo, es el momento de solicitar la reserva a nuestro equipo. Aquí vemos ahora el templo de Todaji. Lo estamos viendo. Después de la visita que hacemos del castillo, vamos a este templo y hacemos una visita a pie por todo el complejo natural. Este templo está situado en el extremo norte del Parque Nara y es uno de los más populares entre todos los turistas. Nosotros comenzamos la visita en esta puerta que estáis viendo y se llama Puerta Nandaimun. Es un portón de madera de unos 20 metros que cobijado a ambos lados por unos guardianes que están ahí al lado de la puerta, que son dos estatuas que datan del año 1199. Vais a ver que todo tiene una gran historia y es un país muy interesante en todo momento. En la puerta, muchas veces, vais a ver unos ciervos que es de una especie autóctona que se llaman ciervos sika y que los podemos incluso alimentar, son mansos, con unas galletitas de arroz que venden en el propio parque. Es interesante, bueno, comprar unas galletitas para poderle dar a los ciervos sika. En este templo Todaji nos encontramos con el salón Daibutsen, que es un edificio de madera y que no es solo un edificio de madera cualquiera, es el más grande del mundo. Y eso que hoy en día solo se conserva el 33%. Y aún así el edificio es impresionante. Imaginar cómo sería cuando estaba al 100%. O sea, espectacular este edificio de madera. Y dentro del salón tiene una estatua de bronce del gran Buda de Nara, de 15 metros de alto y 500 toneladas. O sea que muy, muy, muy interesante el templo Todaji. La verdad es que no conozco el parque. Ahí no te puedo decir si merece la pena, supongo que sí, porque todo lo que hacen los japoneses lo hacen fenomenal. Luego en el día 2, que ya dejaremos Osaka y vamos hacia Nara, como os comentaba, aquí estáis viendo los ciervos de los que hablaba, el parque de los ciervos sagrados. Aquí estos ciervos, como os decía, llamados ciervos Shika y que son sagrados. La ciudad se ha hecho muy famosa por estos enormes ciervos y incluso hasta el punto de que mucha gente visita más la ciudad para conocer a los ciervos que los propios templos. O sea que realmente es muy, 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 muy interesante el verlos ahí en Nara. Son sagrados, por lo tanto los respetan, los cuidan y tienen mucho cuidado con ellos. Estas galletitas de arroz que las podéis comprar, se les puede dar de comer, pero a veces, bueno, si os ve, pues puedes dar un golpecito para quitarla, pues, tirar un trocito de la chaqueta para que le alimentes, o algún empujón, nada grave, no son agresivos, pero sí que pues, si ven la comida, pues lógicamente van un poquito a estar allí durante todo el año, efectivamente. O sea que es una de las visitas muy recomendables, los ciervos sagrados, están durante toda la temporada. Continuamos en Nara, después de salir de Osaka, y vamos a conocer el santuario sintoísta de Fushimi Inari. Mirad que ya hemos hablado de dos religiones, budismo y ahora sintoísmo. O sea que tenemos una gran mezcla también de religiones en el propio país, en Japón. Este es un santuario sintoísta. Está consagrado a Inari, que es la deidad de las buenas cosechas y el éxito en los negocios. Todo en Japón tiene un porqué. Y es el santuario más importante del país. Y es una referencia cultural realmente para todos los japoneses. Es un santuario con más de 1300 años de historia, fundado en el 711 después de Cristo. Y es una deidad, realmente, un culto el que hacen en este templo sintoísta de Fushimi Inari, tanto sintoístas como budistas. O sea que realmente es muy, 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 muy interesante para visitarlo. Creo que tengo otra imagen del santuario. Efectivamente, aquí estamos viendo un poquito el interior, toda el interior de este santuario sintoísta de Fushimi Inari en Nara. Después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, llegaremos a Kioto, por la tarde. Llegaremos a Kioto después de la parada en Nara y es realmente una ciudad que atrae a millones de visitantes.
tanto de turismo interior del propio país, del propio Japón, como internacionales. Y realmente es una ciudad muy recomendable para descubrir la cultura tradicional japonesa. Tiene muchos templos, santuarios, está rodeada de bosques de bambú, que sin duda es una ciudad muy interesante y muy turística para visitar Kioto. Así que ahí llegaremos en este día 2, alojamiento en el hotel, en una de las 3 categorías que hemos seleccionado. Os vuelvo a dejar el itinerario para que lo podáis ir consultando a la vez que yo lo voy presentando. Y bueno, llegamos en este día 2 y en el día 3 hacemos la visita de la ciudad de Kioto. ¿Qué es lo primero que veremos? Bueno, pues el castillo el castillo de Nijo, que el nombre significa Castillo de la calle 2. Es una de las construcciones más espectaculares de Kioto y un perfecto ejemplo de la arquitectura de los castillos palaciegos del periodo Edo. Periodo Edo, la historia de Japón se divide en periodos, dependiendo de las diferentes dinastías e imperios, y del periodo Edo. Fue construido en 1603 como residencia del primer shogun de este periodo Edo. En 1867, cuando se abolió el shogunato, y fue cuando ya Japón se abrió al exterior, porque hasta prácticamente comienzos del siglo XIX, Japón estaba muy encerrado en sí mismo, no era un país muy abierto internacionalmente. Ya cuando se abolió el shogunato, este castillo se utilizaba como palacio imperial, hasta que fue palacio imperial para recibir autoridades cuando ya Japón comenzó su apertura. Después ya fue donado a la ciudad y ahora ya es un palacio, un castillo, que se puede visitar al público. O sea que bien interesante este castillo de Nijo. Veremos, aquí estamos viendo otra diapositiva del propio castillo. No es un castillo como nosotros entendemos, ¿no? Realmente que imaginamos almenas y piedra. Es otra cultura, otra filosofía de vida y otra forma de ver las cosas. Entonces tenemos, lógicamente, cuando viajamos a un país tan lejano, tenemos que ir con la mente abierta y disfrutar del viaje. Después del castillo, continuamos la visita a la ciudad de Kioto con el templo Kinkakuji, también conocido como Templo Dorado o Pabellón de Oro. Es realmente uno de los monumentos más espectaculares y representativos, como os decía, de Kioto, de la cultura japonesa. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 94, y el edificio se divide, como estáis viendo, en 3 plantas. Aquí de abajo no la vemos por los cerezos justamente, pero tenemos ahí las 2 superiores. Las 2 plantas del nivel superior, conocidas como las cubiertas del pan de oro, por este recubrimiento que veis de las láminas finas de oro batido, de oro molido, y los nombres de las plantas, que son muy curiosos. Las plantas que podemos encontrar dentro de cada una de las plantas. La primera planta es la llamada Cámara de las Aguas, la segunda Torre de las Ondas de Viento y la tercera planta Kukuyu-sho. Cada una de ellas tiene unas plantas diferentes y bueno, podéis imaginar una cámara de viento, otras agua, en fin, mucha filosofía, y sin duda lo mejor es visitarlo. El almuerzo que incluye, aquí es que luego lo vamos a ver algunas cenas que tenemos incluidas. No podemos considerar, como hacemos en el occidente, primer plato, segundo plato, postre. Es diferente la forma de alimentación de los japoneses. Luego vamos a ver cuáles son los platos que normalmente llevan incluidos. Lo vamos a ver después, Luis. Continuamos con el santuario de Heian. Aquí lo tenemos, santuario de Heian, que está en el barrio de Higashiyama. Perdón por mi japonés, que todavía estoy aprendiendo. Higashiyama, en Kioto, está al este de la ciudad y es muy conocido por su gran tori. Vamos a hablar mucho hoy de toris. ¿Qué son los tori? Tori, y lo voy a escribir aquí para que lo veáis. Tori son las puertas que dan acceso a los santuarios sintoístas. Quiere decir que cada vez que vemos una puerta con este estilo, con un poquito las láminas, las torrecitas, es un santuario sintoísta. Tori. Los toris son las puertas. Entonces, cada vez que diga tori, es la puerta del santuario. En este caso es de color rojo, y ahí tenemos en este santuario de Heian uno de los festivales más importantes de Kioto, que es el llamado Festival de las Eras.
Hacemos toda la visita de los templos, de los santuarios, del castillo y dejamos tiempo libre en la ciudad, bueno, pues para que los pasajeros puedan disfrutar, puedan ir al lugar que más les gustó durante la visita panorámica y luego regresan al hotel por su cuenta, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. En Japón es un país súper seguro, no van a tener ningún problema ni de robo ni de asalto, los japoneses no se meten con nadie, son gente muy tranquila y no va a haber absolutamente ningún problema para volver por cuenta propia al hotel. Porque ya en el día 4 ofrecemos una opcional, que es la opcional de Hiroshima y Miyajima. Es una interesante excursión que hacemos en tren bala. Japón está muy desarrollado todo el tema de los trenes de alta velocidad. Entonces, es un medio que ellos utilizan mucho para desplazarse. Y en este caso, vamos a ir de tren bala de Kioto hasta Hiroshima y tendremos una visita guiada por esta famosa ciudad, tristemente famosa, ¿verdad? Porque fue donde cayó la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, Hiroshima merece mucho la pena porque es una ciudad moderna, completamente reconstruida, y visitaremos el Parque Conmemorativo de la Paz con el museo y la cúpula de la bomba atómica. O sea que realmente hoy en día es un lugar de concordia. Después vamos a ir al puerto, después de hacer la excursión de Hiroshima, y tomamos un transbordador vía marítima hasta Miyajima. Son unos 20 minutos de travesía hasta llegar a, vamos a ver aquí, Miyajima. Aquí la estamos viendo después de cruzar un poquito en esa travesía en el transbordador. Y veis, una vez más, Puerta Tori, símbolo de la isla y el lugar más conocido, el lugar favorito en todo el país para los lectores del japonismo. Es un lugar muy interesante y este Tori es el principal atractivo de esta isla. Miyajima es una isla, un santuario, que también es patrimonio de la humanidad y uno de los 3 paisajes más bellos del país. Entonces, la verdad es que es muy interesante. Hay veces que no se puede realizar la opcional de Hiroshima y, por cuestiones climatológicas y recomendamos hacer alguna de las visitas, por ejemplo, el bosque de bambú de Arashiyama, que es un santuario vegetal que ellos dicen que depura el alma, es realmente un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, mucha simetría, armonía, o bien visitar el barrio de Gion, que es uno de los barrios de geishas más conocidos de todo Japón, y vamos a poder caminar por las construcciones bajas. Son alternativas que ofrecemos al pasajero, el bosque de bambú de Arashiyama y el barrio de Gion, ambas en Kioto. Continuamos sí, las excursiones se compran en destino, efectivamente. No es como nuestros circuitos por Europa, que tenemos el paquete de valor añadido, en este caso tiene que ser en destino, porque ya sabéis que son destinos que operamos con proveedores locales de cada uno de los países. Bueno, llegamos al día 5, día 5, que es Kioto, Nagoya, Magome, Sumago, Takayama. Aquí tendremos que preparar equipaje. Tenemos que preparar equipaje de mano, agarrar todo lo que vayamos a necesitar para las 2 próximas noches. ¿Por qué? Como vamos a viajar en tren bala, y el tren bala no tiene capacidad para llevar todo el equipaje que nosotros tenemos, solo agarraremos una mochilita con ropa para 2 noches y el resto de equipaje tenemos un transporte que llevará directamente hasta Tokio, que será el punto final de nuestro circuito, y ahí lo recuperaremos en el hotel en Tokio. No hay miedo de ninguna parte. Los japoneses están súper organizados y el equipaje siempre llega. O sea que aquí agarramos las maletas y llevaremos lo necesario para 2 días, 2 noches, bueno, para los 2 próximos días, y el resto de equipaje, la maleta grande, ya nos encontraremos con ella en Tokio. Esto es importante también explicarlo al pasajero para que no tenga la sorpresa, no hay ningún problema. El tren bala lo vamos a tomar para llegar hasta Nagoya, de Kioto hasta Nagoya. Y en Nagoya vamos a ir en bus hasta Magome, que es un pequeño pueblo tradicional donde dejamos un poquito de tiempo libre para pasear. Vamos a ver un poquito aquí. Aquí vemos el tren bala, que es el que nos va a llevar hasta Nagoya, y como os digo, Nagoya, autobús hasta Magome. Y eso, pues lógicamente estamos ahora, una vez llegamos a Magome, en la ruta Nakasendo.
que conectaba lo que antes se llamaba Edo, que es lo que hoy es Tokio, antes Tokio, antiguamente se llamaba Edo, y era la ruta Nakasendo porque conectaba Edo, la antigua Tokio, con Kioto, pasando por todo el valle de Kiso. Y esta ruta formaba parte de las Gokaido o 5 rutas que partían desde Edo. Hoy en día este tramo que vamos a hacer de Magome hasta Sumago es muy popular entre los turistas porque hay una excursión de un día o de 2 días y vamos a hacer la extensión a Alpes japoneses y realmente es muy bonito y hay muchísimos pasajeros que les gusta hacer este trayecto. Veis qué pintoresco y qué interesante Magome, saliendo de esos centros tan modernos como Osaka, como Tokio, que después veremos. Es muy interesante. Más tarde dejamos Magome y llegamos a Sumago. Aquí estamos. Sumago, y hacemos una visita a pie, porque es un pueblecito pequeño y tiene visitamos incluso una antigua hospedería de samuráis, de los auténticos luchadores samurái japoneses. Entonces, realmente, aquí lo que estamos haciendo un poquito en esta ruta Edo son pueblecitos, son ciudades pequeñas que vamos a ir visitando principalmente a pie. Antes de llegar, aquí estáis viendo esta hospedería samurái de Waki Onjin, que también está incluida en nuestro itinerario. O sea, que realmente muy completo. Es un destino caro, pero realmente los servicios son impecables. Y de Sumago, en este día 5, finalizamos en Takayama. Llegaremos por la tarde. Takayama es la joya de los llamados Alpes japoneses. Es uno de los lugares imprescindibles para visitar, para descubrir esta región de Japón. Es como Takayama, como una pequeña Kioto, podemos llamar, pequeña Kioto, pero rodeada de montañas y con un ambiente medieval muy bien conservado. Vamos a pasear, por ejemplo, por todo el barrio llamado de Smanshi, que es uno de los lugares favoritos de la ciudad. O sea, que realmente es una ciudad muy pintoresca, que merece mucho la pena. Y a la que volvemos al hotel, vamos a tener una cena típica japonesa. ¿Qué es lo que comen los japoneses? Bueno, pues lo que ya conocemos, hoy en día la culinaria japonesa está muy extendida a nivel mundial, ¿no? Entonces ellos no tienen un primer plato, segundo plato, como tenemos nosotros los occidentales, ¿no? Ellos tienen muchos platos y entonces van probando un poquito de todo. Pues tienen el sushi, el pescado crudo, el sashimi, todo con tempura, todo realmente muy sano, carne de Kobe, que ya sabéis que hoy en día también está muy extendida la carne de las vacas de Kobe. Entonces tienen muchos platos diferentes, con los palillos, muy especiado, una culinaria muy sabrosa. También hay gente muy defensora de la culinaria japonesa y otra que no le gusta nada, ¿no? Esto ya depende de cada uno. Pero sí que vamos a tener una cena típica japonesa. Entonces, tenemos que ir a avisar al pasajero que vaya, pues, lógicamente a probar, porque es una comida de muy... Aquí tenemos las gyozas, ¿no? Es muy variada, con mucha verdura y realmente una culinaria muy sabrosa, la culinaria japonesa. Ahí tendremos esa cena típica incluida en el hotel, en este día 5, y en el día 6 continuamos nuestro itinerario con la salida desde Takayama. ¿Los guías son de habla hispana? Por supuesto, Ángel. Nosotros en Surland trabajamos exclusivamente 100% con pasajeros latinoamericanos. Toda nuestra programación, sea en Japón, sea en Tailandia, sea en Nueva Zelanda, sea en Italia, sea donde sea, es en español. O sea que todo completamente garantizado en español. Y salimos de Takayama para Shirakawago. Este trayecto lo vamos a hacer en bus. Y es un pueblo, Shirakawago, impresionante, porque todas las casas que estáis viendo aquí están construidas sin clavos. Sin clavos, es madera sin clavos. O sea, impresionante todo estas casas que son llamadas, impresionante que estén sin clavos, parece increíble, pero es así. Son llamadas casas Gaso Sukuri. Y dentro de estas casas lo que hay son museos que recorren toda la historia de esta región. Algunas son museos y otras son alojamientos, donde se puede incluso dormir. Este pueblo de Shirakawago nos va a transportar a la era del Japón premoderno. Realmente es una inmersión en la cultura japonesa antigua y tenemos un mirador desde el que se pueden disfrutar de todas las vistas de esta aldea. Es realmente muy interesante
esta visita de Siracauahu. Realmente merece muchísimo la pena. Hacemos la visita de la ciudad, almorzamos, que está incluido, y traslado a la estación de tren. La estación de tren, en este caso de Nagoya, que es una ciudad mayor, el Siracauahu es un pueblecito pequeño. Llegamos a Nagoya y tomamos el tren bala hasta Odawara, donde va a estar nuestro bus que nos va a llegar hasta nuestro siguiente punto, nuestro punto final de este día 6, que es Hakone. Os digo, veis que tomamos muchos transportes diferentes, los trenes siempre es trenes rápidos, vamos a combinar con autobús, está muy bien organizado, no hay ningún problema. Llegaremos a Hakone en la noche con nuestro tren bala. Todo está incluido, todos estos traslados, o sea que está todo perfectamente coordinado. Por eso os digo que aunque sea un destino caro, está todo milimétricamente calculado para hacer las excursiones. O sea que no tiene que preocuparse de nada el pasajero. Por eso yo sugiero que si tenéis pasajeros yendo a Japón, lo contratéis con nosotros, porque ya llevan todo organizado y todo incluido y los guías acompañando con ellos todo el tiempo. Y mira, qué bonita esta imagen de un grupito nuestro de pasajeros, porque llegamos a Hakone en la cena y llegada y nos instalamos en el ryokan. El ryokan es el típico alojamiento japonés. Importante, se duerme en colchón en el suelo. Esto es importante, es costumbre japonesa. Nos vamos a vestir con los kimonos y vamos a tener una cena típica japonesa. Como estáis viendo, esto es un grupo nuestro. No hay que saber inglés porque todo es en español, o sea que no hay problema. Y aquí estáis viendo nuestro grupito con sus kimonos y con la cena japonesa, muy divertido para nosotros. Y aquí estáis viendo, y es justo lo que os comentaba. Importante, avisar al pasajero que no hay somieres. El colchón está directamente en las tarimas, en los tatamis, donde van a dormir. Yo creo que cualquier persona que va a Japón, lógicamente, se informa de las costumbres locales, pero nosotros, como agentes de viajes, siempre cuanta mayor información le demos al pasajero, y esta foto pues, es muy gráfica de cómo son este típico alojamiento en ryokan. Yo creo que es importante explicarlo siempre. Bueno, ya en el día 7, vamos a hacer, ya nos despertamos en Hakone, ya hemos llegado la tarde anterior, y hacemos la visita de la ciudad. Vamos a ver, por ejemplo, aquí estáis viendo el santuario Hakone Jinja, situado en el bosque a las afueras de la ciudad, con vistas al lago Ashi, que es este que estamos viendo aquí. O sea que es realmente muy interesante. ¿Hay comida internacional? Sí, hay comida internacional, pero si voy a Japón, lo normal es experimentar la comida japonesa. ¿Se puede dormir en camas normales? En este tipo de alojamientos, no. En los hoteles sí, pero el ryokan es un alojamiento de este tipo. Esto es importante. Los hoteles sí son internacionales. Y la comida, por supuesto, hay comida también internacional. Si es por temas de salud, pues siempre cuando hagáis la reserva nos lo indicáis para nosotros poder hablar con los restaurantes japoneses y que puedan facilitar otro tipo de alimentos. Siempre con anticipación. Que no me llegue el pasajero de Japón y me diga, ¡ay, que no puedo comer esto! No, con anticipación, porque todo hay que organizarlo perfectamente para que no haya ningún problema. Bueno, este lugar, este bosque, este santuario, Hakone Jinja, con esos cedros, pinos, pues es un lugar muy que da mucho, muy espiritual también, que da mucha paz. Y todo viene de una leyenda que había de los guerreros, de los hermanos Soba, que incluye a Minamoto Yoritomo. Según esta leyenda, las familias Minatomo y Taira lucharon muy fuertemente por el control del país en el siglo XII. Todas estas luchas muy violentas desembocaron en que hoy en día sea todo un espacio de paz y de tranquilidad para conmemorar el fin de estas luchas. O sea que realmente muy interesante. Vamos, sí, ese es el lago Ashi, el que estamos viendo ahí, por el que vamos a hacer un mini crucerito. Vamos a hacer un mini crucerito. Este no es el barco que utilizamos, este es un barco histórico. Hacemos un mini crucerito por el lago en el que vamos a disfrutar de unas vistas muy interesantes de todo el bosque, de todos los cedros, de todos los árboles, pues desde el agua. Y después del crucerito, a la que volvemos, vamos a subir en teleférico. Impresionante esta subida, ahí vemos el lago al final donde hacemos el crucerito y luego subimos al teleférico, que es la experiencia, sobre todo ver el monte Fuji
desde el teleférico de Hakone. Una experiencia única, ver cómo el monte Fuji al fondo, subiendo en el teleférico, es muy interesante. En camas japonesas, lo que veíamos aquí, en Hakone. En Hakone es donde dormimos en el alojamiento Ryokan. Si tiene problemas con la columna, pues que nos lo indique y ya veremos cómo solventamos el problema. Se puede hacer todo, pero siempre con anticipación. Bueno, subida al teleférico y después salida hacia Tokio. Salimos hacia Tokio y aquí lo que vamos a hacer cuando llegamos es una visita a la torre de Tokio para ya nada más llegar a la ciudad dar una panorámica espectacular a nuestros pasajeros. Vamos a ver la torre de comunicaciones, está en el centro, y el diseño, como veis, seguro, ¿a qué os recuerda? ¿A qué os recuerda la torre de Tokio que estamos viendo aquí? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué nos puede recordar este tipo de construcción? Metálica, ¿no? Con esta forma característica. Efectivamente, la Torre Eiffel se basó en la Torre Eiffel, muy parecida, súper parecida, es impresionante, y se basaron efectivamente en la Torre Eiffel. Lo que pasa es que tiene otro color, la hicieron en color rojo y blanco y abrió las puertas al público en 1958. Era una torre de comunicación para las retransmisiones de la cadena pública japonesa NHK. Cuando ya se cambió de antena analógica a antena digital, ahí ya dejó de tener esta función de antena de televisión y esto fue en 2011 y ya se construyó una nueva, que es una torre que está más alejada de la ciudad, que es el nuevo icono de la ciudad. El 11 de marzo del 11, debido al fuerte terremoto que sufrió Japón, la antena de arriba, tenía una antenita arriba de comunicaciones, se vio muy afectada y la tuvieron que retirar. Sabéis que Japón es un lugar con mucho movimiento sísmico, pero los edificios están muy bien preparados y seguro que cuando vemos un terremoto en Japón no hay las mismas consecuencias que en otros lugares que no están preparados. Todo está muy preparado. Pero sí que la torre de la antena se dobló y ahí la tuvieron que quitar. Entonces la torre pasó de tener 333 metros a 315 con la retirada de la antena. Entonces hacemos esta visita de la torre clásica, de la torre de Tokio, para esta primera, aquí la estamos viendo, cómo es que es igualita que la Torre Eiffel, solo que blanca y roja. No hay duda en qué se basaron para hacerla. Sin duda, ahí la podemos ver, la torre, que la visitaremos nada más llegar. Sí, subimos a la torre. Subimos a la torre en la llegada de este día 7, porque ya en el día 8 ya dormimos en Tokio y hacemos la visita de la ciudad. La visita de la ciudad, que la vamos a hacer en este día 8 de nuestro itinerario. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues por ejemplo, la visita, en este caso exterior, del templo Sensoji. Es el templo budista más antiguo de Tokio. Está situado en el barrio de Asakusa y está dedicado a la deidad de la misericordia, que en japonés es Kannon. La leyenda cuenta que se construyó aquí cuando en el siglo VII dos hermanos encontraron una estatua precisamente de Kannon, del dios de la misericordia, que estaba en el río Sumida, y se decidió consagrarla en un pequeño templo para que los habitantes la pudiesen adorar. De ahí surgió este templo de Asakusa Kannon, que conserva la atmósfera del antiguo Tokio, con todas las tradiciones, tiendas de artesanía, puestos de comida en la calle y el ancestral templo de Sensoji, que es el que estamos viendo. Es un lugar muy transitado, un barrio muy típico para tomar un helado, algún dulce, algún té verde o el té matcha, que son muy típicos de Japón. O sea que es ahí lo que podemos hacer en esta zona. Es operación exclusiva nuestra. Realmente no hay muchos pasajeros que vayan a Japón, siempre son grupitos muy pequeños. Bueno, ¿qué más vamos a visitar en la ciudad de Tokio? Pues aquí lo vemos, la arcada comercial de Nakamis. Es una de las más populares. Es una red de galerías comerciales que está muy cerquita del templo Sensoji que veíamos antes y ahí las podemos, pues para hacer compras, algún recuerdo, en fin, galerías comerciales, que son las llamadas zona comercial arcadas de Nakamis. Ahí lo tenemos.
Después continuamos con el santuario Meiji. Aquí lo estamos viendo también, uno de los más populares y visitados de la ciudad de Tokio, dedicado al primer emperador del Japón moderno y su esposa, el emperador llamado emperador Meiji y emperatriz Shogen. Está en el extremo del popular barrio de Harajuku. Este santuario de Meiji se terminó de construir 2 años después de la muerte del emperador y de la emperatriz. Eligieron este lugar porque está justo al lado de un jardín de lirios, es muy importante, la flora del Japón, y que a menudo frecuentaban, paseaban por allí el emperador y su esposa. Todo este jardín de lirios original fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y lo reconstruyeron a partir de 1951. O sea, también muy, muy interesante. Visitaremos también el barrio de Ginza, imprescindible si vamos a Tokio, famoso por concentración de grandes almacenes, boutiques, restaurantes. Es un distrito, el barrio de Ginza, muy chic, muy sofisticado y una de las zonas más caras del mundo para vivir. O sea que realmente una zona de muy alto nivel económico, muy sofisticado, muchas tiendas de lujo, galerías de arte, restaurantes de primera calidad, de primera categoría. Desde luego, un lugar caro, pero bueno, pues para visitar y conocer alguna vez en la vida, sin duda, no está nada mal. Y en la parte, la tarde, la dejamos libre, porque Tokio es una ciudad que merece muchísimo la pena también conocer, caminar y adentrarnos un poquito en ella, para pasear por la ciudad, comprar un souvenir, a que se acerca al final del itinerario. Hay muchísimas tiendas. Tokio es, podemos decir, una ciudad que es paraíso de las compras. Aquí vemos el Monte Fuji al fondo, como decía, que lo veíamos desde el teleférico, efectivamente. Y bueno, en el día siguiente, en el día 9, ofrecemos una opcional muy interesante, el día completo, para visitar Nikko, con almuerzo incluido. Salimos en autobús, vamos hacia el norte de Tokio para llegar al santuario Toshogu, que es el que estáis viendo aquí. Qué maravilla, muy bonito, muy original y muy, muy, muy recomendable. El santuario Toshogu es un complejo de templos sintoístas declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destacan esa decoración en colores verde y rojo y visitamos todo el complejo que conforman estos edificios con esa puerta Tori, como os decía, estas puertas Tori de santuarios sintoístas. Y destaca sobre todo la pagoda de 5 pisos, que es el templo principal de todo este complejo. Después de la visita de Nikko, de la visita a todo este complejo del santuario Toshogu, hemos llegado en autobús y después volvemos por una carretera muy interesante, que es una carretera en zigzag, que la llaman Hiroha, y que destaca porque tiene 48 curvas cerradas. Y ahí llegamos hasta la cascada, que es a través de este puentecito, cascada de Kegon, donde podemos ir a 2 de sus miradores para tomar fotografías. Entonces, realmente muy, muy, muy interesante para ellos. Sí, claro, este día libre, o bien podéis contratar la opcional o ofrecer otras actividades a los pasajeros. ¿Recomendaciones también para este día libre? Bueno, pues Shibuya. Aquí estáis viendo característica imagen de uno de los barrios de moda y de entretenimiento más populares de la ciudad. Es uno de los lugares icónicos, una de las vistas clásicas que vemos en las postales, este inmenso paso de peatones que cruzan a diario miles de personas. Esta zona del barrio de Shibuya realmente es una zona muy de moda. Es un lugar muy de moda en cuanto a moda, porque es un sitio, un lugar del mundo donde aparecen, desaparecen tendencias que posteriormente llegan al resto del mundo. Es que Japón es un país que crea tendencias realmente, o sea que muchas de las cosas que nos llegan después a Occidente vienen de Japón. Lógicamente, claro, dependiendo del presupuesto que tenga el pasajero, es un destino que podemos cotizar en privado totalmente. Nosotros lo que tenemos luego lo voy a mostrar en la web, son sugerencias de itinerarios, pero podemos cotizar cualquier paseo, cualquier excursión, como está ahora preguntando Eugenio. Sin problema, nos lo podéis consultar a través de nuestras operadoras de turismo. Y también aquí veis el barrio Shinjuku, barrio administrativo de esta gran megalópolis que es Tokio y que tiene uno de los parques más grandes de Tokio, el Shinjuku Goien.
O sea que muy interesante. Y luego tenemos también, como un consejo, el barrio Akihabara. Aquí lo estamos viendo, uno de los barrios más representativos de lo que es el futurismo. Productos electrónicos. Aquí es un lugar muy recomendable para comprar cualquier gadget tecnológico a un buen precio. O sea que realmente muy interesante. Y después, ya en el día 10, es finalización de nuestro itinerario y fin de los servicios. Hablando del tour, el origen del sol, que es el que estamos viendo, porque después tenemos otros itinerarios en Japón. El Tentaciones de Japón, que son 7 días, el Japón Express, que también es de una semana, y el Japón con el Camino de Kumano, que ya completa esta ruta que podemos equiparar. El Camino de Kumano es una ruta de peregrinación también, muy similar con el Camino de Santiago, que tenemos en España, pero que está enfocado también para hacer caminando, y este completa 14 días. Ahora os voy a mostrar la web para que podamos ver los diferentes itinerarios y dónde los tenéis en la web. El circuito El Origen del Sol, ¿qué es lo que incluye? Que antes me preguntabais. 9 noches con alojamiento y desayuno, indicado siempre, 6 almuerzos y 2 cenas. Sí, os vuelvo a poner aquí el PDF para que consultéis las datas, fechas de salida. Pero este opera todo el año. Traslados, transfer in, transfer out, como siempre, lógicamente todo en español. Los traslados en tren bala, clase turista, indicados según itinerario. Todas las visitas que he hablado de bus, minibús, coche o taxi, dependiendo del número de pasajeros, por eso os decía que no es un destino con autobuses de 50 como podemos tener en Europa. Guía asistente de habla en español, lógicamente, durante todo el circuito, no incluida, que me preguntabais antes, en los trayectos de tren, y los trayectos de tren los hacen los pasajeros solos. Nuestro guía, uno de ellos los deja en el tren y el otro los va a buscar, pero lo que es el trayecto lo hacen solos. Entrada en los monumentos indicados que os he ido comentando durante el viaje y seguro de viaje. O sea, es todo lo que incluye nuestro itinerario. Entonces, bueno, es interesante, es un destino totalmente recomendable y un destino que tiene una calidad espectacular y es una alternativa, una sugerencia interesante para los pasajeros. Ya sabéis que tenéis nuestro canal de Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram y sobre todo que todas las formaciones están incluidas. Todas las formaciones las colgamos ahí en el canal de YouTube. Así que bueno, vamos para Japón. ¿Con quién? Con Surland. ¿Por qué? 100% tranquilidad.